En Redacción Mayo nos encontramos con el tema que nos ha ocupado durante el mes de diciembre, el año en que nos ha atravesado a todos esta pandemia, y hoy acudimos a la palabra de un experto. Él es el doctor Hugo Roland, médico infectólogo, fundador del programa de HIV en la provincia de Córdoba, por 6 años y medio vicedirector y durante 13 años director del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba capital, y hasta el 15 de noviembre pasado creador y coordinador del Centro COVID de la TASPU, la obra social de la Universidad Nacional de Córdoba, y además quien tiene una vasta trayectoria y quien, como él mismo lo dice, ha atravesado diferentes pandemias. Le agradecemos muchísimo el tiempo al doctor Hugo Roland y le damos la bienvenida a nuestra Redacción Mayo. Es un gusto estar con ustedes, Marcelo. Doctor, en esta contingencia que nos toca vivir, estamos llegando a fin de este año que nadie esperaba, evidentemente. La primera pregunta que nos surge para alguien con su experiencia y su trayectoria es, bueno, usted que ha pasado tantas pandemias de diferente signo, diferente índole, ¿cuál ha sido su experiencia o todavía es con este COVID-19? ¿En qué se parece o en qué difiere de todas las otras anteriores que le ha tocado afrontar a usted? Yo creo que difiere de todas, fundamentalmente por la velocidad y por el desconocimiento que tenemos, menos, pero todavía tenemos, de la patología. Creo que empezamos con un error conceptual, que fue creer que la enfermedad era muy similar a la influenza, a la gripe, y con el correr del tiempo hemos visto que no es tan así, que la vía de transmisión no es fundamentalmente por gotas gruesas, sino por partículas aerosolizadas en el aire, de manera que tiene una gran importancia la transmisión aérea, y además que es una patología nueva y que puede dividirse a esta altura del conocimiento en dos etapas de la enfermedad, que no todos la cursan. La primera etapa viral, que sería como la gripe, 3 o 4 días con síntomas, algunos síntomas respiratorios, síntomas generales, etc. Y posteriormente se desencadena en algunas personas en distinto rango una enfermedad inflamatoria que cada vez estamos conociendo más y de esa manera tratándola en forma mejor. De manera que desde este punto de vista esa habría sido la experiencia en cuanto a la patología. En cuanto a la transmisión, hemos tenido yo digo por primera vez para mí, una muy importante experiencia con lo que son las restricciones, con lo que significa la cuarentena, digamos. Particularmente en nuestro país yo creo que se aplicó en una forma bastante importante al principio, con una participación colectiva interesante. Eso hizo que disminuyeran todas las enfermedades que estacionalmente afectan a la población, como son las infecciones respiratorias agudas, fundamentalmente, que son las que ocupan más lugar en los centros de salud, como son, por ejemplo, el virus respiratorio sincitial de los niños o las infecciones respiratorias agudas o las neumonías agudas de la comunidad en los adultos. Eso prácticamente desapareció como efecto de la cuarentena, una cosa que no habíamos visto, repito, en mucho tiempo. Eso también dio lugar a que nos preparáramos en una forma más eficiente, pero lo que yo diría que sucedió fue que hubo una intercurrencia en los discursos
Y comenzó a entrar en escena el discurso anti-cuarentena. Eso trajo aparejado un relajamiento de las medidas restrictivas y también, creería yo, me atrevo a decir que hubo un problema comunicacional importante desde el poder político. No un discurso único, sino que hubo discursos dispersos entre los que, digamos, actuaban estos discursos anti-cuarentena. Además de otros discursos peores, como son los que llegaron a negar la enfermedad. Entonces, de toda esta mezcla que sucedió en el año, es que llegamos a este número de casos alto, que luego, como evolución natural de la epidemia, hemos comenzado a descender y con la esperanza cierta de que existen las vacunas que son efectivas, y eso también creo que nos está jugando en contra porque todavía no está implementado la campaña de vacunación y todo lo que hay que hacer, que es una gran estrategia sanitaria, demanda un trabajo importante. De manera que estaríamos en este punto, yo diría, un poco peligroso desde el punto de vista de la prevención, porque la gente se siente como un poco más segura al tener un horizonte cercano de la vacuna. De manera que a esta altura, diciembre, yo diría que habría que extremar el discurso de prevención, sobre todo de distanciamiento de las personas y el uso de barbijo, cuyo efecto es bajar la carga viral que existe en el ambiente. Esa es mi acción cuando yo uso barbijo. Y por supuesto, tratar de que tener mucho cuidado con los lugares cerrados, porque como ya dije, este virus se parece más al virus del sarampión o de la varicela que al de la gripe. Quiere decir esto, que hay más aerosolización de partículas virales y así uno puede contagiarse, de manera que es muy recomendable no estar en ambientes cerrados. Si hay reuniones que sean al aire libre, mejor, y si hay ambiente cerrado, que no exista aire acondicionado que recircule el aire. Eso hace que por más que yo esté lejos de una persona, por ejemplo a 6 metros, la recirculación del aire hace que yo tenga el efecto de estar cercano a él. Uno de los peores componentes de este mecanismo es lo que se llama el split de aire acondicionado, que recircula el 100% del aire. De manera que un grupo de personas en un lugar con split y que esté cerrado, al cabo de un tiempo comienzan a tener relación con las partículas respiratorias de todos los que estén en ese lugar cerrado. Por lo que se recomienda que el aire, en este caso, circule en una sola dirección, es decir, tenga una ventana abierta, por ejemplo. Y en el caso de los aparatos centrales, lo ideal es que tengan un filtro que se llama EPA, de partículas, pero que es muy caro y muy difícil de que los lugares lo tengan. De manera que se recomienda ahí también la circulación, no retomar el aire al aparato central, sino taparle la recirculación y hacer que se elimine el aire por las ventanas y las puertas y por los lugares naturales, digamos, donde puede salir. Esas serían las recomendaciones en este momento.
Doctor, antes de incluso abundar en eso con respecto a las fiestas, algún comentario usted nos hizo en algún momento de la ubicación en las mesas. Le quería preguntar, Ah, volviendo al punto anterior que usted habló de ese comportamiento de quienes eran anti-cuarentena, también se enlaza esto con quienes son anti-vacunas, es decir, le pregunto sobre todo por la infodemia o lo que de alguna manera los medios contribuyeron a generar de desconfianza o de hastío, por un lado, de decir que términos como cuareterna, infectadura, ¿qué opinión le merecen, sobre todo en este componente que es una pandemia que obviamente está afectando al mundo entero? De hecho, cuando empezamos la publicación de estos informes el 9 de diciembre, la cantidad de muertos se ha multiplicado exponencialmente a nivel global. Por citar el caso, en 5 días Estados Unidos sumó 15.000 muertos más desde el 9 de diciembre hasta ayer y casi 1,5 millones de contagios, que es lo que tenemos casi en toda la Argentina en este tiempo, ¿no? ¿Qué opinión le merecen esas cuestiones, esos términos, esos comportamientos sociales? y me parece que es un fenómeno antropológico, digamos, donde se convergen diversas posiciones que lindan con lo patológico. Eh, Algunos dicen el lumpenaje psiquiátrico se juntó, y se juntan, pero no porque tengan cuestiones en común, sino la única en común es ir en contra del discurso oficial. Yo observo otros países, un país muy efectivo, digamos, en la prevención ha sido Vietnam. Y ahí no se discute tanto las cosas, no hay lugar para estas expresiones. De manera que buscar el punto justo para nuestra cultura, para nuestro país, para nuestro momento político, me parece que es un trabajo que deberíamos tratar de llevar adelante todo y sobre todo las autoridades, ¿no? Las autoridades que mucho de lo que se maneja tiene que ver con lo político. Esta es la epidemia donde más ha habido acciones políticas y que han tenido trascendencia. Eh, pero más no le puedo decir, tendríamos que consultar a un antropólogo. Y con respecto al efecto que puede tener en la campaña de vacunación, que recién usted mencionaba que es como muy importante en lo que puede ser el futuro también del desarrollo de la enfermedad, de qué manera se puede contrarrestar, porque de hecho, con respecto a una vacuna, tuvo muy mala prensa o se dijo que no se habían hecho los tests o las pruebas suficientes, es decir, estaba en el caso de la vacuna rusa, por ejemplo, o que era mejor tal o cual vacuna que otra. ¿Qué se puede decir a la gente que no tiene idea a lo mejor de cuál No. vacuna va a llegar, cuál se va a poner? Bueno, primero que la brevedad de la investigación se debe a que ya se había investigado con otro antígeno, parte de la vacuna del ébola. ¿Eh? Entonces, es como si se hubiese construido un mecanismo inmunológico que funciona y se le va sacando el antígeno. Después al del ébola le pasaron al SARS, el MERS y ahora el SARS-CoV-2. De manera que hubo un ahorro de tiempo ahí muy importante y esa es la razón por la cual salen tan rápido las vacunas. También tenemos que tener en cuenta con qué se compara. Por ejemplo, la vacuna de la gripe, todos los años es nueva, se cambia el antígeno y se hace en menos de un año. De manera que en ese sentido no tienen que tener ningún recaudo la población porque esto ha sido rápido. No es así, no ha sido rápido. Además, los trabajos de seguridad, digamos, los controles de seguridad han sido con
gran cantidad de personas porque los voluntarios han sido muchos en cantidad y en poco tiempo. Por eso también ha acelerado sobre todo la fase de seguridad de la vacuna. Así que yo diría que hay que tener confianza que las vacunas de cualquier marca van a pasar por los organismos que revisan los estándares de seguridad y son seguras las vacunas. Y también efectivas. Se considera inmunidad de rebaño para una enfermedad al porcentaje de población que está inmunizada y a partir del cual se puede controlar la enfermedad. Pasa a ser una enfermedad con una frecuencia manejable, digamos. Entonces, para COVID se considera que la inmunidad de rebaño es del 60% de la población. Ahí recién nosotros diríamos tenemos controlado todo. No llega al 15% la población que tiene inmunidad por haber padecido la enfermedad. De manera que el rol de la vacuna es muy importante para lograr la inmunidad de rebaño y de esa manera controlar la enfermedad. De manera que esto lo digo para que se vea que el vacunarse, el hecho de vacunarse, no es una responsabilidad individual nada más. También tiene que ver con lo colectivo. Porque yo al vacunarme y tener anticuerpos contribuyo a la inmunidad del rebaño y contribuyo a que se controle la enfermedad.